A todos, mi nombre es Joao Leme, soy de Sao Paulo, Brasil. Es un verdadero placer poder estar en esta cumbre, esta 10ª cumbre de gastronomía y seguridad alimentaria. Agradecer a todos los organizadores, agradecer al Consejo Profesional Gastronómico de Américas. Sin duda es una herramienta fundamental el conocimiento por estos tiempos. El tema que vamos a llevar adelante es la reflexión sobre los peces de mar o cautiverio. El 12 de abril de 1961 tuvo lugar el primer vuelo espacial tripulado y realizado por el cosmonauta soviético Yuri Gagarin. El ruso, 27 años, de 1,53 m, estaba a bordo del Vostok 1, lanzado desde el cosmódromo de Baikonur. Permaneció en órbita durante 1 hora y 48 minutos a 315 km de altitud y a una velocidad aproximada de 28.000 km por hora. Al desembarcar de su avión, declara que la Tierra es azul. Aproximadamente el 70% del planeta está cubierto por los océanos, cuya profundidad promedio es de aproximadamente 1.000 metros. El agua del planeta es un elemento esencial para la supervivencia de animales, plantas y en la Tierra, ¿no? Además de ser parte de innumerables actividades humanas, siempre ha sido una de las fuentes de alimentos más importantes para nosotros. El cuidado y la atención que debemos tener en nuestros ríos y océanos va mucho más allá de la fauna y de la flora, pero nos preocupa la preservación de la especie humana. ¿Cómo podemos conseguir usando recursos y al mismo tiempo preservar características? El desarrollo de la población en todo el mundo, así como el desarrollo humano en sí mismo, siempre se ha relacionado con ríos, mares y océanos, y su inmenso suministro de alimentos. Sin embargo, fue en la década de 1950 que la pesca se convirtió en un problema real a escala mundial. Esto debe que, en 1950 en adelante, las compañías pesqueras comenzaron a confiar en tecnologías que permitieron localizar bancos de peces de alta mar, facilitando la captura de grandes cantidades en lo que también se conoció como una sobrepesca, ¿no? En las imágenes podemos observar cómo se sacaban fotos al lado de los animales de mar o de río. Una de las fuentes primitivas de alimentos para hombres y animales carnívoros, la pesca, cuando se realiza de manera depredadora, provoca un colapso en la existencia mundial. Los peces de innumerables especies ya no pueden reproducirse con la misma velocidad que las escuelas se retiran del mar o con las secuelas que otorga el mar, y lo que genera un grave déficit en la población. Según la organización Save the Seas, desde la década de 1950 a la actualidad, el 90% de las existencias comerciales ya han sido o se han visto perjudicadas por este modelo de pesca. Ejemplo de pesca depredadora: pesca con explosivos, se usa dinamita o se pasa hambre, ¿no? Este es el dilema en que muchos pescadores aún enfrentan en algunos países pobres que ven a la pesca explosiva como la única forma o la única manera de poder sobrevivir. A pesar de comprometer el futuro con el daño ambiental que se causa a raíz de esto. En realidad, en muchos países ya la pesca tiene prohibiciones, tiene reglamentaciones que limitan la pesca. Por suerte, esta es una manera de controlar todo el tema de pescados y de la recolección de pescados masivamente de forma depredadora, ¿no? En realidad, cuando uno lo hace con explosivos, lo que sucede, o con artefactos caseros, no solo que se propaga una onda expansiva en el agua que mata grandes cantidades de peces, sino que también el tráfico de explosivos es ilegal. Entonces son vendidos a bajo precio en fábricas y bueno, se mantiene un negocio depredador que no favorece en absoluto a la tierra, ni a los pescados, ni a nuestra vida como cocineros, ¿sí? Además que se matan todas las especies y polluelos que terminan por barreir, o sea, todos los hijitos que en realidad todavía no crecen, no nacen, ya están sido recolectados. Bueno, en realidad la pesca con redes es otra de las
de las intenciones del ser humano que no facilitan la vida en el mar y que perjudican a mucha cantidad de peces. Los delfines, por ejemplo, son atrapados por las redes y después son utilizados para otro tipo de cuestión. También los francotiradores psicópatas de Florida, los japoneses, que son cazadores de muchos delfines, actualmente en Taiji, tuvieron una sorpresa de decir que ellos no cazan ninguno, pero los videos demuestran todo lo contrario. Se suponía que se convertirían en animales salvajes, pero no ser animales adorados por el mundo. Por ejemplo, durante todo el día, los asesinos de delfines se agrupan en filas en los mercados del Reino Unido y no en todo el mundo. Cuando uno compra pescado, no tiene la garantía clara o explícita de dónde proviene, ¿verdad? Entonces, un informe aterrador publicado hace unas semanas muestra que el número de delfines del Océano Índico ha caído un 87% desde 1980, ya que morían en redes de pesca asfixiados o con trampas como las que utilizan para los atún. Más o menos problemas no se limitan solamente a los océanos, sino que también son distantes a la pesca de atún. Mientras tanto, se debe tener coraje o las marsopas para aparecer muerto en las playas del Reino Unido. Muchos de ellos tienen arreglos y cortes específicos causados por las redes que generan este tipo de cortes, ¿no? Al igual que los delfines muertos, regresan a la región del Golfo de Vizcaya. Este año probablemente registrará éxitos macabros en 2019, cuando se encontraron 1.100 delfines en la costa francesa. Una gran cantidad de delfines muertos también aparecen en las playas de Irlanda. Los delfines son encontrados porque, después que son asfixiados por las redes, se devuelven al mar, ¿no? Y aparecen en todas las playas. La realidad es que los delfines son longevos y se reproducen lentamente. En el Atlántico Norte, el delfín estándar solo se genera cada 4 años. Si permitimos que continúe esta masacre, no podremos contabilizar la cantidad de delfines en el futuro y que es importante para la vida de mar. Bueno, casi toda la pesca comercial representa una amenaza para los delfines y las marsopas. Solo algunas técnicas son las más letales que otras y algunos países tienen algunas leyes, pero que no son respetadas o al menos no se pueden controlar. Entonces los arrastreros emparejados trabajan con 2 botes tirando una red entre ellos y se mueven mucho más rápido y pueden arrastrar casi por 100 metros a lo largo una cantidad de peces infinitos. La pesca, en realidad realizada en tiempos prohibidos y temporadas de cría, hay países que por suerte esas prohibiciones se cumplen y se exigen, entonces eso es importante para que en época de cría no salgan discriminadamente a cazar pescado, ¿no? Entonces, aquí tenemos una de las mayores demostraciones de ignorancia y falta de respeto cometida por los seres humanos, porque los pequeños que podrían crecer y peces en temporada de reproducción, fundamentalmente, que podrían reproducirse y ofrecer mucho más, son sacados del mar por la inmediatez y la búsqueda innecesaria o incesante de bienes materiales, ¿no? La FAO estima que esta práctica afecta a uno de cada 5 peces capturados, con un costo anual de 23.000 millones de dólares. Dependiendo de la ubicación, hay momentos en que IBAMA no aconseja la pesca. Sin embargo, con la falta de supervisión, los pescadores actúan en masa contra los períodos y dañan los ciclos de los peces. En ese sentido, cualquier tipo de actividad pesquera que no ocurra en el momento indicado por un organismo nacional es probable que sea depredador. La pesca ilegal extrae millones de dólares de los bolsillos de los pescadores y las empresas respetuosas de la ley de América Latina y el Caribe. Además, como no está regulado, devasta la biodiversidad marina fundamentalmente y afecta sin duda las economías nacionales. 11 países de América Latina y del Caribe se han unido para crear una red para combatir la pesca ilegal. Esto es importante saberlo. Por ejemplo, el grupo está formado por Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. La pesca de animales es considerada en riesgo de extinción. La Organización Mundial de la Salud ya alerta de esto y
y al menos el 3/4% de la población mundial de peces está en peligro y cerca del agotamiento, mientras los ecosistemas marinos continúan deteriorándose. Entre las especies amenazadas por la sobrepesca continúan el atún rojo, uno de los principales ingredientes del sushi, encontrado en los océanos Atlántico y Mediterráneo. Es nombrado como una de las 10 especies más amenazadas por World Wildlife Foundation. Una de la prohibición temporal de la pesca, esta especie de atún, según los científicos, ayudaría a la población de peces a recuperar el equilibrio. El arrastre y los de los camaroneros, como se dice, es otro problema grave con respecto a la pesca. Porque como ustedes pueden observar, lo que hace es de forma... no puede controlar lo que depreda, o sea, se va todo en la red y por tal motivo eso no es sano para el mar. El problema no se encuentra en la cantidad de especies que se capturan, sino también en la calidad de las crías que permanezcan en el lote y se utilizan o no para el mercado, porque cuando arrastra la red, arrastra todo y a veces esos pescados que son mínimos, son chicos, no sirven para el consumo humano. Entonces los bancos de coral y toda la flora marina se ven afectados por este método. Con la escasez de crustáceos en oferta en gran parte del mundo, el mercado paga más y en consecuencia aumenta la predisposición a los pescadores a utilizar este tipo de método, ¿no? La pesca selectiva y descartada, este es un problema emblemático en la pesca depredadora. Los términos generales, los pescadores pescan un cierto tipo de pescado para utilizar la parte más pequeña y capturar otras especies que tienen un mayor valor en el mercado. El resto, es decir, la mayoría de los alimentos se distribuyen al mar y provocan reacciones adversas que pueden modificar el comportamiento de los depredadores. Esto ocurre y esto es lo que debemos tratar de eliminar. Bueno, en los años 70 del siglo XX, el Partido Comunista de China decidió implementar una política en el sentido de valor del producto nacional entre la población, no solo en el territorio nacional, sino también en todo el mundo. Poco sabía la corte del emperador que causaría daños a la población de tiburones. Resulta que la población de tiburones en el mundo sufre riesgo de extinción debido al consumo chino, alrededor de 300 millones de personas. Funciona de la siguiente manera: los pescadores capturan los tiburones con una red y cuando llevan el cuerpo del pez al fondo del bote, cortan las aletas y le arrojan el resto de la cáscara al mar. Aproximadamente el 90% de la porción, que podría usarse para el consumo, pero termina siendo descartado debido a su valor que no excede los $5 por kilo, a expensa de la aleta, que vale $50 por kilo, o sea, 10 veces su mayor valor en el mercado. Entonces podemos ver cómo la población de tiburones también ha disminuido de manera alarmante y se estima que solo hay un 10% de la población en comparación de la década de 1970. En el mercado asiático está muy acalorado el uso de las aletas de estos animales y por tanto se matan más de 700 millones de tiburones al año. Incluso en regiones donde la pesca de tiburones está prohibida, el mercado existe ilegalmente. En Brasil, el caso del cacao es el más significativo. El pez perro y los tiburones son el mismo animal. El término pez perro se usa en pescaderías y en supermercados para identificar la carne de tiburón. El brasileño es uno de los mayores consumidores de este tipo de alimentos en el mundo. Si bien muchos de los compradores ni siquiera saben lo que llevan a sus hogares, el consumo es cuestionable. El mismo factor hace que los tiburones sean importantes para el medio marino, es responsable de desalentar el consumo y debemos, sin duda, tomar una posición respecto a esto en la cadena alimentaria. Un gran depredador, el animal, pasa un proceso acumulativo durante su vida, regulando el ecosistema y también, por supuesto, alimenta animales enfermos e incluso muertos. Por tanto, adquiere metales pesados como el mercurio, el arsénico, que cuando se consumen en exceso pueden causar un daño hasta cerebral. Así que la pesca entra predatoria y su consecuencia podemos destacar, por ejemplo, la disminución de la población entera de peces, mariscos e incluso de plantas pertenecientes a este ecosistema. En resumen, la pesca depredadora tiene consecuencias realmente desastrosas, ya que muchas de las especies corren un gran riesgo de extinción debido a su rendimiento y como el equilibrio del ecosistema depende de la existencia de todos estos peces, bueno, ahí se produce este gran desequilibrio en la naturaleza. Al mismo tiempo, la actividad de la pesca depredadora por sí misma también limita la productividad, tanto económica como biológica. En realidad, alrededor del 70% del salmón se consume en el mundo. Se pesca en el mar, pero se cría en viveros como
es el pez más reproductivo en cautiverio. Utilizaremos el salmón como un ejemplo de esta alternativa. En la naturaleza el salmón nace en agua dulce, migra al océano cuando llega la primavera, vuelve al agua dulce cuando se trata de la cría. Sin embargo, la cría en cautiverio genera una vida un poco diferente. De todas maneras, es lo que debemos nosotros apuntar en el tema de sostenibilidad y generar como cocineros programas o proyectos de piletones de peces por su valor nutricional y por el impacto que genera a la naturaleza seguir depredando los peces del agua. El salmón nace de la fertilización artificial. Comienza su vida en el agua dulce, después la primavera. Es una forma artificial forzada. Con la variación de la luz y de las lámparas está lista para ir al mar. Este transporte se realiza en camiones, incluso en helicóptero, como pueden observar acá, para que desde el mar el salmón pasa a una línea de procesamiento industrial y después de allí el supermercado, restaurante y mesa consumidor. Desde la fertilización hasta que el salmón esté listo para el consumo, aproximadamente tiene un promedio de 4,5 kilos. Todo el proceso dura más o menos 2 años. Con la cría en el vivero es posible garantizar un salmón fresco durante todo el año. Así que debemos pensar seriamente cómo empezar a generar este tipo de emprendimientos innovadores desde un vivero de cautiverio. En 2019, de enero a diciembre, las exportaciones chilenas de salmón y trucha alcanzaron una cifra de 590.000 millones, en aumento del casi el 4% en comparación del año 2018. En cuanto a la cantidad de toneladas exportadas, el aumento fue de 11,5% en comparación de 2018, con 95.000 toneladas. Actualmente, en el 99, el salmón fresco que se consume en Brasil es de origen chileno. Así que tenemos un gran desafío en todos los países de América Latina para empezar a buscar la sostenibilidad alimentaria o la seguridad alimentaria a través de estos proyectos innovadores. Bueno, un verdadero inconveniente por ejemplo, son los antibióticos, ya que los peces de cultivo reciben antibióticos para prevenir enfermedades que resultan de las condiciones de hacinamiento en que viven, ¿no? Como resultado de comer grandes cantidades de carnes y pescados con antibióticos, las personas se están volviendo resistentes a tratamientos con medicamentos. Lo segundo es el uso de pesticidas. Algunos agricultores o acuicultores también tratan a sus peces con pesticidas para combatir las plagas que pueden matar el 95% de la migración juvenil de salmón salvaje. Los pesticidas que han estado prohibidos durante décadas, que se han concentrado en la grasa de varias especies marinas, esta grasa se utiliza en el alimento que usan las granjas de peces, y los estudios del Grupo de Trabajo Ambiental han encontrado que los bifenilos policlorados, que es PCB, causan uno de los cánceres a partir del salmón, por ejemplo, criado en granjas. Dibutilestanio. La dibutilestanio es un compuesto químico utilizado en el PVC. La dibutilestanio puede interferir en las respuestas inmunes normales y controlar la inflamación en animales y humanos. Un estudio publicado en Environmental Health News encontró que esta sustancia puede estar contribuyendo al aumento de alergia de asma, obesidad y otros trastornos metabólicos inmunológicos en humanos. Los científicos descubrieron que se creó dibutilestanio en mejillones, por ejemplo, en las granjas, es más de 6 veces mayor que la de mejillones salvajes. En definitiva, un artículo que publicó la revista, los investigadores encontraron niveles de difenil éter polibromado, que es PBDE, a niveles altos en peces de cultivo. Los científicos creen que tanto los peces como las concentraciones crecientes en los océanos abiertos están contribuyendo a estos altos niveles y después se transfiere a peces humanos. Dioxinas. Otro estudio realizado por la Universidad de New York encontró que los niveles de dioxina en el salmón cultivado son 11 veces más altos que el salmón salvaje. Las dioxinas son altamente tóxicas, dañan los sistemas endocrino, inmunitario, nervioso y reproductivo. También son cancerígenas. Se almacenan durante mucho tiempo en el cuerpo y su vida media en las células grasas, que es aproximadamente de 7 a 11 años. Y por último, la cantasantina es un pigmento sintético utilizado para agregar el color rosa al salmón criado en la granja. Es un compuesto que se encuentra en las pastillas bronceadoras.
Los estudios en los Estados Unidos han encontrado que la cantasantina puede afectar a los pigmentos de la retina del ojo, que lleva a la prohibición de su uso en el Reino Unido. Dañar el medio ambiente también es posible con este agregado. Se acumulan enorme cantidad de alimentos para peces en el fondo marino, creando un caldo de cultivo ideal para las bacterias que amenazan otras especies marinas. Bueno, ahora veremos un sistema de pesca organizado en la que respetan las leyes, ¿no? Fundamentalmente la parte más linda de la pesca. Es un rico entorno, una vida silvestre, una vida marina. Observaremos el fascinante equilibrio entre la abundancia de algunos recursos y la escasez de otros, que solo se dan lugar tan desierto como este que están viendo en la filmina nos puede ofrecer. El estado de Alaska parece saber cómo mantener esta armonía como pocos lugares del mundo. La preocupación por la sostenibilidad es antigua. Bueno, acá podemos ver que la foto demuestra eso claramente. El color de las nubes, el color de las montañas, el color del paisaje no difiere del color del agua. Y eso es un claro respeto a la sostenibilidad. En 1867 los Estados Unidos compraron Alaska al Imperio Ruso por $7,2 millones, pero fue solo en el 59 que dejó de ser solo territorio estadounidense para convertirse el 49% de estado de la federación. Alaska es un estado estadounidense más grande. Es tan grande que equivale a aproximadamente 3 veces el tamaño de Sao Paulo. Es el único estado con una costa de 3 mares distintos: Océano Ártico, como pueden observar en la filmina, Océano Pacífico y el Mar de Bering. Bueno, la constitución de los estados de Alaska determina que la gestión de los recursos de la industria pesquera se basa en el principio de sostenibilidad. Es el único estado estadounidense con un discurso tan explícito para la preservación. En su artículo 8, sección 4, los principios de sostenibilidad son los peces, los bosques, la vida silvestre, las áreas verdes y los demás recursos renovables pertenecen al Estado, deben usarse y desarrollarse y mantenerse según los principios de sostenibilidad, sujeto a las preferencias de uso-beneficio de 1959. Ojalá que sigamos este camino, ojalá que sigamos estos artículos y estas leyes como Alaska para poder preservar todos los bosques y los estados naturales que tenemos en cada uno de nuestros países de América Latina. Salvaje, natural y sostenible, la vida silvestre, no confinado en tanques, alimento natural, libre de alimentos y antibióticos, alimento natural sin venas de grasa, garantizando una carne mucho más saludable, naturalmente rica en omega 3 y con muy bajo nivel de grasa. Sostenible porque la pesca controlada asegura una población de peces suficiente para la próxima cosecha y evita la sobrepesca. La gestión responsable de los recursos de la industria pesquera para evitar la sobrepesca, el daño al medio ambiente y fundamentalmente la contaminación. Como podemos ver, las primeras etapas del ciclo de vida ocurren en el agua dulce y luego migran al océano, donde se desarrollan hasta la edad adulta. Aquí el salmón crece rápidamente como resultado de los abundantes recursos tróficos disponibles y experimenta profundos cambios morfofisiológicos, donde se desarrolla gran parte de la etapa adulta y luego regresa al río de origen para reproducirse. Es un comportamiento de búsqueda. No todos los individuos de esta especie mueren después de la reproducción. A diferencia de algunas especies, en el Pacífico, especies similares, generalmente las hembras del salmón del Atlántico sobreviven y pueden completar nuevamente el ciclo reproductivo de las especies Iterópara. Los mecanismos por los cuales el salmón migra en tanta precisión no se comprenden completamente. Se cree que el campo magnético de la Tierra estará relacionado con este fenómeno, combinado a las cuestiones físico-químicas que se combinan de manera única en cada estuario. Es que por alguna razón el salmón puede reconocer, permitiendo ubicación muy precisa del río donde nació, y es al cual el río al que regresa. El desove ocurre en otoño e invierno, cuando las hembras ponen entre 1.000 y 2.000 huevos por kilo de peso en nidos excavados en los lechos de grava. La eclosión ocurre en la primavera siguiente. Las larvas, alevín, se alimentan durante 3 a 8 semanas reserva de yema de huevo, hasta que abandonan los lechos pedregosos y comienza la alimentación exógena, alevines, a través de la captura de presas, y durante el segundo año de vida, un periodo que puede extenderse aún más, los juveniles, el par, permanecen en el río, y después de un proceso de profundas transformaciones morfofisiológicas, se originan smolts, que es la base que precede a la migración
al océano. Bueno, el salmón salvaje de Alaska. El salmón salvaje de Alaska atrae a 5 especies diferentes: real, plata, queta, rosa, rojo. La Constitución estatal prohíbe la creación de peces en cautiverio. Los peces viven en su hábitat natural sin intervención humana, lejos de fuentes de contaminación, solo en aguas claras, puras y cristalinas. La pesca en Alaska está altamente regulada y monitoreada con certificaciones de principales organismos del mundo. El modelo de sostenibilidad de Alaska es sin duda un referente para todos en América Latina y para todos a nivel mundial. Bajo contenido de grasa, omega 3 y sabor suave. ¿Qué cocinero no quiere esas cualidades en el pescado, verdad? Bien. Podemos ver que podemos observar los colores de los diferentes tipos de salmón, imaginar cuántas recetas y armonías podríamos crear con cada uno de estos cocineros. Siempre de estos colores, que podemos utilizar los cocineros. Siempre deben luchar por la diversidad, porque la naturaleza nos ofrece y evita ser seducidos por patrones y modas que inhiben nuestra creatividad. Aquí podemos observar los métodos utilizados para la pesca en Alaska: la pesca con línea, la pesca con una red áspera y el cerco. Y cuando se practica de la manera correcta y en el momento correcto, respetando las cantidades que se pueden tomar del mar, garantiza sin dudas un futuro para las próximas generaciones. Y eso es lo que buscamos insistentemente: motivar, incentivar a las generaciones que nos preceden en este momento. La gestión responsable para la pesca controlada por ADF, es la Secretaría de Estado, es en constante coordinación con el gobierno federal. La industria, estacionalidad del salmón en 3 áreas distintas. En esta tabla van a poder ver, observar cómo se utiliza, por ejemplo, y cómo podemos ver el tipo de salmón y la ubicación en la que se puede capturar en una determinada época del año. Bueno, es muy importante observar el uso del 100% de las materias primas para evitar el desperdicio. Sin duda, esta es una de las tareas que más exigencia vamos a tener en el futuro. Es uno de los objetivos a trazar por todos los cocineros de América Latina, por todos los cocineros que componemos el Consejo Profesional Gastronómico de América, en nuestro programa de responsabilidad social culinaria y también en nuestro programa de desperdicio, reciclaje de alimentos, donde insistimos en el uso y en el descarte de los alimentos para otro tipo de uso y utilizar de valor agregado con todos esos desperdicios o desechos que tenemos de un solo alimento. En definitiva, debemos evitar el desperdicio, porque por supuesto también además va a generar un aumento en nuestros costos. Además de la carne de alto valor proteico y el sabor único que tiene un salmón, que podemos aprovechar, también tenemos virutas, también tenemos huesos, que se pueden utilizar en la alimentación de peces y se pueden utilizar para fertilizantes, o para las huevas, los productos nobles con alto valor agregado. El cuero también es utilizado por la industria textil, muy utilizado. Tenemos billeteras, tenemos carteras, tenemos un montón de productos que la industria textil utiliza, o una diversidad de productos para hacer uso de la industria. La fuente rica en aceites y ácidos grasos que tiene el pescado, que es el omega 3, son buenos para el corazón y es muy difícil encontrar en otro tipo de animales. Bueno, además el salmón de Alaska tiene otros peces que se consumen ampliamente en todo el mundo, y con una pesca igualmente controlada como el pescado polaco y el bacalao, podemos en definitiva tener una buena ingesta de pescados. El pescado capturado generalmente se procesa en los recipientes, se congela dentro de las especificaciones y para que mantengan la calidad. Las características de los filets llegando al público al final sin agregar productos químicos y con la calidad que esperamos obtener todos o deseamos obtener todos de lo que es un producto fresco. Bueno, y para ir terminando, según los científicos, en los próximos 40 o 50 años la gran mayoría de las especies amenazadas hoy en día pueden estar completamente extinguidas. Esto generará consecuencias económicas y ambientales que son muy posibles de predecir. Vivimos aquí, podemos continuar pescando sin dañar nuestra fuente, eso es lo que más queremos resaltar. Podemos seguir pescando pero sin dañar la fuente de donde pescamos, y que también podemos crear sistemas de cautivos que pueden generar y facilitar la captura y garantizar nuestro futuro con la calidad, como comentamos anteriormente. Depende de nosotros mucho, pero también depende de las autoridades mucho más,
que adopten leyes realmente eficientes que protejan los ríos, que protejan los mares, que protejan los océanos. Y de hecho que promuevan una inspección en las actividades pesqueras, así como el castigo de la arbitrariedad que se lleva a cabo. ¿Sí? Existe esta necesidad urgente de que todo el mundo se comprometa con la regulación de la pesca y establezca periodos de protección para que las escuelas puedan reproducirse antes de ser capturadas. Las escuelas de peces me refiero. Además de este tipo de regulación, debe haber una fuerte supervisación y un castigo para aquellos que no cumplan las reglas. Los peces más raros y valiosos en el mercado están especialmente dirigidos y se les debe prestar aún más atención. La protección es importante y la aplicación son la clave para abordar el problema. Es urgente que las políticas públicas actúen en esta dirección para que en el futuro no tengamos que enfrentar una verdadera tragedia ambiental, lo que traería aún más escasez de alimento, de esta importante fuente de alimento para tantas poblaciones. Y depende de nosotros, sin duda que depende de nosotros. Tenemos que ser una comunidad participativa, debemos involucrarnos en este proceso de difundir información y elegir muy bien lo que usaremos en nuestras cocinas. Queridos jóvenes, ha sido realmente un placer, muy obrigado, y espero que continúen en el trabajo de sus cocinas generando no solo un buen plato como lo hacen, no solo una buena alimentación nutricional, sino que además generando sustentabilidad para su futuro y generando unos menúes que además de sanos, inocuos, mejoren la actividad biológica, la actividad natural del ser humano. Ha sido un placer, un gran saludo a las autoridades del Consejo Profesional Gastronómico de las Américas. Es un orgullo para mí pertenecer, ser miembro del Board Directos y sin más que decir, muy obrigado y buenas tardes para todos. Muito obrigado, como vai você? Boa tarde, meu amigo. Bem-vindo. Eu, como do Conselho Gastronômico Profissional das Américas, eu vou a fazer para você umas perguntas. A primeira pergunta tem que ver com: é melhor pescar do mar ou ter peixe de cautiverio? Cris, mi opinión, ¿sí? Yo creo que lo cautiverio es más, es algo para lo futuro, ¿sí? Si pensamos en lo futuro y alimentar las próximas generaciones, lo tanto de gente que tenemos al mundo, sí tenemos que recorrer el cautiverio. Pero creo que hay sistemas mejores, más controlados, a donde tenemos los tanques, los acuarios, ¿sí? Más lejos, más distantes unos de los otros. Y de esta forma no necesitamos poner tanto antibiótico, tanto medicamento, podemos tener un sistema de cautiverio excelente, pero tenemos que mirar todavía lo que hace en Noruega, que para nosotros es un gran ejemplo que debemos adaptar para nosotros acá, en Brasil, en América del Sur, ¿sí? Y la pesca también es posible, ¿sí? Pero no de la manera que es hecha en los días de hoy, ¿sí? Tenemos que tener mucho más control, ¿sí? Y tenemos que tener sobre todo mucho más conciencia, ¿sí? Porque si no tenemos nosotros la conciencia, fiscalizar el mar, todo el océano, es imposible, ¿no? Hoy tenemos satélites que van a ayudar, pero creo que lo más importante de todo es la conciencia de los humanos. Tá bom, muito claro. Segunda pergunta, como evitamos ou controlamos a pesca de rede para não tirar tudo do mar? Una vez más, como decía, muy difícil lo control, ¿no? Lo control es casi imposible, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que no comprar más este tipo de pescado, ¿sí? No tenemos que saber el origen de todo lo que utilizamos en nuestra cocina.
Hoy con la pandemia se dice mucho de utilizar los productos de productores locales, ¿no? Que nosotros conocemos. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con los pescados? ¿Sí? ¿Por qué no comprar los pescados de pescadores que lo conocemos? ¿Sí? O de la industria que sabemos que tiene un compromiso con la sustentabilidad. ¿Sí? Creo que va a partir de lo consumidor y después va a tocar a los pescadores. ¿Sí? Pero tenemos que empezar a nosotros. Tá bom. João, e por último, como você vê a gastronomia do Brasil? Como você la interpreta? Chris, bueno, no voy a hablar de los últimos 3 meses, ¿ok? Porque este es una excepción. Sí, nosotros tuvimos que nos adaptar todos, sí, los restaurantes de alta gastronomía haciendo como los delivery, sí, es algo impensable, pero la gastronomía en Brasil está en pleno desarrollo, sí. Hoy tenemos una nueva generación de chefs muy competentes, ¿sí? Que viajan mucho, que tiene algo que nosotros no teníamos por nuestra formación, que es la Internet. ¿Sí? La Internet nos da miles de posibilidades diferentes, como chef también. ¿Sí? Hoy podemos ser chef de un restaurante, o si no tenemos un restaurante, podemos vendernos cosas a la Internet, podemos vender los vídeos, podemos hacer charlas, hay miles de posibilidades. ¿Sí? Y con esto la nueva generación viene se desarrollando mucho y haciendo un trabajo increíble. ¿Sí? Y en Brasil también no estamos tan presos a una tradición. ¿Sí? Brasil no se pega mucho por la tradición. ¿Sí? Aquí lo más común es la innovación. La innovación es más fuerte que la tradición. ¿Sí? Diferente de países de Europa como Francia y otros países que tienen ya su gastronomía muy reglada, todo. ¿Sí? En Brasil es diferente. No tenemos este compromiso con que era hecho antes. Entonces, para nosotros hay algo a favor, ¿sí? Porque no tenemos la tradición, más tenemos la innovación y los jóvenes realmente están haciendo un trabajo diferenciado y vale la pena a ver. ¿Sí? João, e última pergunta, você conhece algum regulamento para por exemplo, peixe ou bartanas de tiburão? Sí. ¿Existe? Sí. Ahora, En Brasil tenemos leyes, tenemos todo esto, ¿sí? Pero no hay la fiscalización. Entonces, ustedes tienen las leyes por todo los tipos de pesca predatoria que yo hablé en la presentación. Tenemos una ley específica, pero sin fiscalización. Entonces, la persona viene, pescan con explosivo, por ejemplo, hace mucho barullo, todo el mundo puede ver, pero hasta que la policía llegue, ya son partidos, ya son perdidos, ¿sí? Entonces, siempre el problema es no la ley, pero la fiscalización. Entonces, como dice yo, si nosotros hacemos nuestra parte y no compramos esto, es la manera que podemos ayudar, ¿sí? tá bom, beleza, João. Bueno, João, meu amigo, muito obrigado. Foi uma excelente apresentação, tá bom? Yo que agradezco, Cris, agradezco a todos los amigos de los consejos, una excelente cumbre a todos los participantes, ¿sí? Mucho grato. Muchas gracias.